Bienvenidos, continuamos con el curso de Estadística Básica con RKWord. En esta ocasión vamos a ver cómo se hacen los diagramas de barras. Los diagramas de barras se utilizan para graficar variables cualitativas o categóricas. Las variables cualitativas nos van a servir para clasificar las observaciones de un grupo en distintas categorías. En este ejemplo tenemos una encuesta que se aplicó a 40 individuos y se les preguntó sobre sus gustos en la lectura. Tenemos entonces la variable lectura que tiene las siguientes categorías. Sus respuestas se clasificaron en cuento, novela, poesía u otro. Adicionalmente nos interesa también si nuestro lector es hombre o mujer y para eso hemos elegido la variable sexo. Bueno, para empezar a hacer nuestro diagrama de barras, lo primero que debemos hacer es clasificar nuestra información. Para clasificar esta información, debemos construir una tabla de distribución de frecuencias. Nos vamos al menú Teaching, seleccionamos Distribución de frecuencias y elegimos Tabla de frecuencias. En esta ventana abrimos nuestra tabla de datos, seleccionamos la variable lectura, le damos clic acá y clic en Submit. Vemos que RKWord nos ha elaborado una tabla de frecuencias para la variable lectura. Tenemos en la primera columna la variable con sus categorías cuento, novela, poesía, otro. En la segunda columna tenemos la frecuencia absoluta, que son el número de individuos que lee cada una de estas categorías. Por ejemplo, cuento 7, novela 19, poesía 8, otro 6. En la frecuencia relativa tenemos la división de la frecuencia absoluta sobre el total. Entonces este punto 175 se obtuvo al dividir 7 entre 40, 19 entre 40 nos da punto 475, 8 entre 40 nos da punto 2 y 6 entre 40 nos da punto 15. La frecuencia relativa no es otra cosa que el porcentaje. Si multiplicamos cada uno de estos números por 100, obtenemos que el 17.5% son 7 personas, 47.5% son 19 personas, el 20% son 8 personas y el 15% corresponde a 6 personas. También tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que es esta frecuencia más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente. Veamos como 7 más 19 son 26, 26 más 8, 34 y 34 más 6, 40. Y por último tenemos la frecuencia relativa acumulada, que no es otra cosa que la frecuencia absoluta acumulada dividida entre el total. Por ejemplo, 7 entre 40 nos da .175, 26 entre 40, .65, 34 entre 40, .85 y 40 entre 40, 1. Ahora bien, para hacer el diagrama de barras podemos graficar cualquiera de estas columnas. Vamos a hacerlo uno por uno. Primero nos vamos al menú Teaching, seleccionamos Gráficos y elegimos Diagrama de barras. En esta ventana seleccionamos nuestra variable a graficar, lectura, clic aquí y le damos clic en Submit. Vean que RKWord nos ha hecho el diagrama de barras de lectura en frecuencia absoluta. Tenemos cuento que corresponde a 7 individuos, tenemos novela que son 19, poesía que son 8 y otro que son 6. También podemos hacer este diagrama de barras pero con frecuencia relativa. Para ello, nuevamente nos vamos al menú Teaching, seleccionamos Gráficos, Diagrama de barras, seleccionamos nuestra variable a graficar, lectura, clic aquí y ahora nos vamos en Opciones de barras. Aquí le damos en frecuencia relativa, clic y Submit.
Aquí tenemos el diagrama de barras de lectura, pero ahora en frecuencia relativa. Si ustedes observan, es exactamente la misma que la de frecuencia absoluta, solo que ahora en el eje vertical, en vez de tener las cantidades absolutas, tenemos las frecuencias relativas. Por lo tanto, vemos que para cuento, si nos vamos a nuestra tabla, que corresponde al 17.5%, lo tenemos aquí, cuento 17.5, novela, que es .475, lo tenemos acá, y lo mismo para las siguientes, poesías .2 y otro .15. Aquí lo tenemos .2 para poesía y .15 para otro. Entonces vemos que la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa solo difieren en la escala en que se mide. Aquí tenemos en frecuencia absoluta y aquí en frecuencia relativa, que lo podemos interpretar como porcentaje. Ahora veamos la frecuencia absoluta acumulada. Para ello podemos ir nuevamente al menú Teaching o simplemente le damos clic aquí donde dice Run Again. Vean que automáticamente ya está seleccionada la variable, solamente le damos clic en opciones de barras y ahora presionamos donde dice frecuencia acumulada. Le damos clic en Submit y tenemos aquí el diagrama de barras de frecuencia acumulada. Si se dan cuenta, cada barra contiene a la barra anterior, es decir, estamos graficando esta columna 7, 26, 34 y 40. Aquí está 7, 26, 34 y 40. Si hacemos nuevamente clic en Run Again, vamos a hacer el diagrama de barras, pero con frecuencia relativa y acumulada. Clic en Submit. Nuevamente tenemos el diagrama de barras, pero en frecuencia relativa acumulada. Si se dan cuenta, nos vamos a nuestra tabla de frecuencias y tenemos que tiene .175, .65, .85 y 1. Y esos son los valores que tenemos graficados en nuestro diagrama de barras de frecuencia relativa acumulada. Por último, vamos a ver cómo hacer un diagrama de barras combinando dos variables cualitativas. Vámonos al menú Teaching, seleccionamos gráficos, elegimos diagrama de barras, seleccionamos nuestra variable a graficar, en este caso lectura, clic aquí y ahora le vamos a dar clic donde dice dibujar por grupos. Y entonces la variable de agrupación va a ser sexo. Seleccionamos sexo, clic aquí y lo que vamos a hacer es graficar la variable lectura, pero comparando entre hombres y mujeres. Por eso es que hemos seleccionado sexo como variable de agrupación. Le damos clic en Submit. Tenemos aquí nuestro diagrama de barras para la variable lectura, pero ahora está diferenciando entre hombre y mujer. Hombre lo tenemos en rojo y mujer en azul. Por ejemplo, para lectura vemos que son más hombres los que leen cuento que las mujeres. En cambio, en novela es mayor la cantidad de mujeres que leen novela en comparación con hombres, y lo mismo para poesía y otro tipo de lectura. Entonces vemos la importancia de hacer un diagrama de barras combinando dos variables cualitativas, en este caso lectura y sexo. Aunque tenemos la posibilidad de incorporar otras variables cualitativas para hacer este tipo de análisis comparativo entre dos categorías, en este caso para comparar las preferencias de lectura entre hombres y mujeres. Por último, saquemos la tabla de frecuencias de esta combinación. Nos vamos al menú Teaching, seleccionamos distribución de frecuencias, tabla de frecuencias, seleccionamos nuestra variable, lectura, clic aquí, tabular por grupos, sexo y clic aquí. Le damos Submit. RKWord nos ha elaborado dos tablas de frecuencias que son las que tenemos graficadas aquí arriba.
La primera tabla corresponde a las frecuencias para los hombres, que son estas barras rojas, y la segunda, las frecuencias para mujeres, que son estas barras en color azul. Entonces, vemos nuevamente que estamos graficando la frecuencia absoluta en este diagrama de barras, y la misma información que tenemos en estas tablas está representada en este gráfico. Vean la utilidad de utilizar los diagramas de barras para representar la información de las variables cualitativas.